Vernos esta mañana. Les voy a rogar que abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 14. Nuestro tema de esta mañana es los más de la resurrección. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Padre, te damos gracias esta mañana porque tú resucitaste. Gracias, Padre, porque estás sentado a la diestra del Padre y estás intercediendo siempre por nosotros. Gracias porque enviaste al Espíritu Santo, al Consolador Divino, que está aquí en medio de nosotros. Yo te ruego, Señor, que tu palabra sea como un bálsamo vivificante para nuestro corazón, y que el poder de la fe se incremente en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser personas carnales, sino a ser personas espirituales, para desarrollar el potencial que tú anhelas que tengamos para ti. Te lo rogamos esta mañana con amor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hay una pregunta con respecto a lo que es la vida, la muerte y también la eternidad. Y esa pregunta la podríamos ver en nuestro corazón al enunciar: ¿ha resucitado Cristo? Amén. Ese es porque fíjense que ese es el fundamento de lo que nosotros creemos. Porque Pablo explica con detenimiento y detalle en la primera carta a los Corintios que si no hubiese habido una resurrección, sería en vano que nos reuniéramos o que se reunieran en cualquier parte del mundo. Porque la resurrección es la esperanza que todos nosotros tenemos. Y eso es algo maravilloso, el celebrar esta mañana que Él resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Es maravilloso saber esas cosas para nosotros. Y yo quisiera que me acompañaran en sus Biblias al Evangelio de San Juan, porque aquí vamos a ver una pregunta que los fariseos le hacen a Jesús en esta oportunidad. San Juan 2, versículo 18. Antes de hacer la pregunta a Jesús, antes de hacerle esta pregunta a Jesús, debemos recordar que Él estaba limpiando el templo por primera vez, porque fueron 2 veces que Él lo limpió. Y aquí Él está limpiando el templo y los fariseos le dicen que qué poder, autoridad o fuerza tiene Él para hacer lo que está haciendo, porque habían deformado lo que era el atrio para la adoración a Dios. Recuérdense que al templo solo entraban los sacerdotes, pero el atrio que estaba determinado para que se le adorara y se le amara estaba lleno de comerciantes. Y entonces el Señor les dijo que su casa la habían convertido en una cueva de ladrones, ¿verdad? Y Él está limpiando este lugar. Ahora, vean la pregunta que le hacen entonces los fariseos en San Juan 2:18. Dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y en el siguiente versículo usted puede ver la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos se rieron de Él porque no entendieron el concepto de lo que Él les estaba diciendo. Ellos dijeron: 46 años se tardó Herodes en construirlo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero no sabían que estaba hablando de su resurrección. Cuando fue la resurrección, los discípulos se recordaron de esas palabras y comprobaron que el Señor había resucitado verdaderamente. Es maravilloso para mí el compartir esto con ustedes, porque este es uno de los capítulos más grandiosos que tiene la Biblia. Es algo que de verdad Pablo, cuando escribió esta carta, no sabía el tesoro que nos estaba dejando tan maravilloso para la iglesia. Vemos entonces que esta iglesia a la cual él escribió esa carta a los Corintios era una iglesia que tenía incredulidad, perversión, robos, pleitos entre ellos mismos. Era una iglesia que tenía
muchos problemas. Nuestro hermano Byron ha predicado los días miércoles en relación y detenimiento sobre esto precisamente. Y aquí vemos nosotros de una manera triste cómo en esta iglesia Pablo tuvo que hacer un detalle pormenorizado de las implicaciones que tiene la resurrección de Cristo para nosotros, para que obtuvieran la victoria que el Señor nos estaba dando. Y Pablo concluye esta carta con la verdad sobre la resurrección. Por eso esta mañana vamos a ver 3 versículos específicamente. El primero va a ser el versículo 13 de 1 de Corintios 15. El segundo va a ser el 20 y el tercero va a ser el 57. Le voy a decir algo antes de entrar a nuestro mensaje. Con todo respeto, no se vaya a ofender conmigo porque mi propósito no es ofenderlo. Pero realmente el corazón suyo no está interesado en lo que estamos hablando. Cuando nosotros tenemos un verdadero interés en la palabra, para aplicarlo a nuestra vida, realmente nos deleitamos en Dios. Porque lo que Dios quiere es que comprendamos lo que está por venir. En su infinita gracia y misericordia nos dejó la palabra de Él para que entendiéramos la revelación del conocimiento de lo que es nuestro futuro. Pero si somos honestos y justos, no nos interesa tanto la palabra de Dios. Si la palabra nos interesara, comprenderíamos cuando le pedimos cosas a Dios. Cuando usted le ora con toda su fe y devoción a Dios por una necesidad, usted espera que Dios venga y le dé lo que usted está pidiendo. Y lo que Dios le da, ¿qué es? Su palabra. Y usted no quiere la palabra, usted quiere la respuesta específica de lo que está pidiendo. Esta mañana yo le quiero compartir que el tesoro más grande, el recurso mayor que usted puede tener como hijo o hija de Dios es la palabra de Dios. Amén. Ahí está contenido todo, hermanos. Ahí está contenido absolutamente todo. La sabiduría del hombre va a concluir. Usted lo puede ver en Daniel capítulo 12. Ahí dice claramente que la ciencia se va a terminar. El hombre busca a través de la ciencia y del conocimiento hacer a un lado lo que es de Dios. Pero Dios está por encima de todo conocimiento humano. Dios es superlativo. Está muy por encima del conocimiento, crecimiento y dogma humano. Dios tiene un conocimiento fresco y maravilloso para nuestro espíritu. Pero le reitero, tenemos que tener un deseo ferviente en nuestro corazón de la palabra de Dios. Le aconsejo con todo respeto y con amor, lea su Biblia. Léala y pídale a Dios que le dé revelación de lo que usted está leyendo. Y usted se va a asombrar cómo Dios le va a ir hablando y le va a ir respondiendo y le va a ir mostrando cosas maravillosas y ocultas que usted no había tenido la oportunidad de poder digerir. Se va a asombrar cómo Dios le va a hablar. Como por ejemplo lo de la resurrección. Es bien interesante lo que esta mañana vamos a compartir. Y para ello le suplico que me acompañe al versículo 13. Dice en 1 Corintios 15, 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Mire, esto es bien interesante. Porque la aterrorizante perspectiva que se plantea de esa forma hacia nosotros es que no haya resurrección. Piense por un momento que si no hay resurrección, los seres a quien usted ha amado y han muerto, prácticamente ahí se terminó todo. Y cuando usted muera, ahí se terminó todo. Entonces apliquemos aquel concepto filosófico de los epicúreos que decían: hoy comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pasemos sobre quien sea para alcanzar nuestras metas ambiciosas, materialistas, si usted quiere. Pero yo quiero decirle esta mañana que Cristo sí resucitó y que sí hay resurrección. Amén. Alabado sea Dios. Glorificado sea Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando yo participé de lo que eran filosofías orientales, nos enseñaban, por ejemplo, de la rueda del samsara, la rueda de la recurrencia, donde supuestamente si usted llevó una vida excelente en cuanto a sus actitudes y forma de ser, usted iba a reencarnar en una mejor persona. Pero si usted había sido nefasto en esta vida, iba a reencarnar en un animal.
incluso podía reencarnar en una piedra. Eso es por decírselo a grosso modo. Pero todas esas son filosofías satánicas. La filosofía de la palabra de Dios es perfecta, porque nos enseña de una manera diferente. Nos hace que dejemos ver para afuera y nos enseña de una manera amorosa a ver hacia adentro. ¿Se recuerda cuando Cristo sube al monte y comienza a dar aquel famoso sermón? En el capítulo 7 dice el Señor en Mateo 7, dice: no juzguéis para no ser juzgados. ¿Se recuerda? Y el Señor está enseñándonos de una manera formidable a tratar de ver hacia nuestro interior, porque usted se ve en el espejo, pero lo que ve es una imagen superficial y cosmética, pero usted no logra ver hacia su interior. La Biblia es un espejo en el cual usted ve, pero no su rostro, sino el rostro de Cristo. De tal manera que la lucha que usted tiene en su espíritu es llegar a reflejar la imagen que está en la Biblia, en ese espejo maravilloso. Porque Dios lo que quiere es que nos conozcamos a nosotros mismos y que descubramos todas las maravillosas virtudes que Él ya nos delegó, ya nos dio. Y que nosotros debemos de afanarnos por aplicarlas a nuestra vida. Debemos tener el deseo de disfrutar de esas riquezas que Dios ya nos dio. En Filipenses se recuerda que en el capítulo 4, Pablo dice en el verso 19 que Dios ya nos bendijo con toda bendición, dice, conforme a las riquezas de Jesucristo, de la gloria de Jesucristo. Y esas las tiene usted en su mano, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la riqueza más maravillosa que el ser humano puede tener, porque las riquezas materiales son realmente efímeras. Hoy están, mañana no están. Por ponerle un ejemplo pequeño, el papá de mi mamá en 1910 tenía una fortuna estimada como de unos 1,000 millones de pesos aquí en Guatemala. Déjeme decirle que era mucho dinero. Pero en 1935 mi abuelo estaba en la cárcel sin un centavo entre la bolsa. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, la posición que usted pueda tener ahorita es una posición inestable. La estabilidad que usted debe buscar es la espiritual, porque ahí no hay variante. Porque Dios, en lugar de mantenerlo en un declive, lo lleva hacia arriba y no para abajo. Dios quiere que usted se enriquezca interiormente para que la riqueza que usted busque no sea la riqueza material, sino la riqueza espiritual, la que hace que nosotros nos sintamos verdaderamente satisfechos, la que produce llenura, la que produce en nuestro corazón satisfacción, la que sacia la sed que tenemos en nuestro interior de alcanzar una meta que a veces ni siquiera nos la podemos imaginar. Por eso es maravilloso cuando usted logra penetrar en la palabra de Dios y comenzar a descubrir esas verdades escondidas que están ahí para usted, que son su herencia y su riqueza. Quisiera explicarle algo rápidamente. Usted sabe que los griegos fueron personas de un nivel cultural superior a las demás razas, en el sentido de que eran pensantes. Y cuando usted analiza la filosofía, usted puede ver por ejemplo, a Platón, que era discípulo de Sócrates, y Platón abordó ese tema de lo que era la muerte, porque fíjese que para los griegos, el salir del cuerpo al morir era la verdadera libertad, porque el cuerpo para ellos era como una cárcel. El cuerpo representaba ese tipo de filosofía dual que les enseñó Platón, el bien y el mal. Y usted lo puede ver con los chinos también, el yin y el yang. Eso con Dios no va ni es así. Es totalmente diferente. Ese tipo de pensamiento hace que usted piense que Dios es bueno y que el diablo es malo, ¿o no es así? Así es como nos lo han planteado. Usted puede ver casas antiguas en Guatemala que los pisos son blanco y negro. Un cuadro es blanco y otro es negro. Y usted dice, ¡ay, qué divertido! Parece tablero de ajedrez. Pero lo que usted está viendo en ese simple piso es el bien y el mal. Porque eso está puesto ahí por la masonería, que aplica esa misma dualidad.
Dios es Dios, hermanos. Amén. Dios está por encima de lo bueno y de lo malo. Él es perfecto. Por eso los griegos no aceptaron nada de nuestro Dios. Vaya en su Biblia, si es tan bondadoso, al libro de los Hechos. Se lo quiero mostrar rápidamente, si es tan amable. Vaya a Hechos capítulo 17, por favor. Aquí Pablo les está predicando, se recuerda, a los griegos. 17, verso 32. Ahora lo alcanzo. Mire lo que dice aquí. Porque le pusieron atención a Pablo, pero mire lo que dice. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto. ¿Cuándo dice? Otra vez. Porque no podían aceptar la maravilla que Dios nos da. Es algo tan precioso saber que no podemos morir en Cristo. Que el Espíritu Santo lucha con la humanidad para que la humanidad entienda esto y le abra su corazón a Cristo, y Cristo pueda entrar en nuestro interior a través del Espíritu Santo, y por medio de la palabra, como que fuera un buril, ir tallando en nuestro interior una manera diferente de vivir y de ser. Dios anhela que nosotros cambiemos. Se recuerda que aquí en Guatemala hay un dicho muy común que dice: genio y figura Hasta la sepultura. hasta la sepultura. Su esposo va a cambiar. ¿Qué va a hacer? Usted no lo conoce. ¿Pero quién nos hizo? Dios. Dios nos puede transformar. Amén. Alabado sea su nombre. Entonces vemos aquí algo interesante en lo que estamos compartiendo. Los y si de la historia. Por ejemplo, ¿y si Colón no hubiera hecho el viaje? Créame que a veces digo yo, ¿por qué no lo hicieron los alemanes? O los holandeses, o los ingleses incluso. Porque sabe usted que la nobleza más rancia, aristocrática, nariz respingona y arrogante era la española. Mírenos a nosotros, no tenemos ni petate en que caer muerto y somos tan orgullosos, pero tan vacíos. También podríamos pensar: ¿y si Martín Lutero no hubiera defendido la verdad? O se lo voy a poner más cerca: ¿y si Hitler hubiera llegado a Inglaterra y hubiera dominado América? Ahorita no estaríamos aquí predicando, sino ¡ay!, estaríamos todos uniformados, ¿verdad? Pero todas esas cosas también se pueden sintetizar en decir: ¿y si Cristo no resucitó? Porque eso es algo que la mayor parte de personas lo considera y lo piensa. Pero nosotros sabemos que Él resucitó, bendito sea su santo nombre. Porque si Él no hubiera resucitado, toda predicación sería vana, sería vacía. Si Él no hubiera resucitado, los grandes sermones que dejó plasmados Pablo y todos los apóstoles del Señor serían vanos, serían vacíos, no tendrían objetividad para nuestra vida. También nosotros podemos ver a grandes predicadores como Moody, como Charles Spurgeon, como Juan Wesley y todas esas gentes que dejaron escritos unos sermones maravillosos que a veces uno piensa: ¿cómo pudieron hacer algo tan formidable? Pero todo eso sería en vano si Jesucristo no hubiese resucitado. Y hoy estamos celebrando que Él resucitó. Amén. Por eso, si Él no estuviera, tendríamos que descartar todas esas cosas como cosas inservibles, que no tendrían fruto ni provecho para nuestra vida espiritual. Estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados, fíjese. Y qué lindo que Dios nos ha librado de todo eso, ¿verdad? En una oportunidad estaba ministrando yo a una dama y le dije: yo quiero que sepa que Dios la ama tanto que ya pagó por todos sus pecados. Ah, ¿de veras? Sí. O sea que yo ya no tengo ningún pecado pendiente, ninguno. Ahí los de porvenir también están cubiertos. Porque eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo no tenemos que hacer nada. Él ya lo hizo todo. En su gracia infinita murió por nosotros. Pero
a los que le abrimos el corazón a Cristo, nos hizo adquirir un compromiso de vivir conforme a su palabra para validar ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Por eso en el capítulo 6 y 7 de Romanos, Pablo dice: no porque sobreabundó la gracia vamos a hacer que sobreabunde el pecado. El pecado no es nada bueno. Usted sabe que el pecado produce muerte. Amén, así es. Déjeme que le lea una nota que le escribí en relación con la inútil negación. Así le puse de título. Negar la resurrección sería decir que Cristo no resucitó. Si Cristo resucitó, entonces nosotros también resucitaremos tal como Él resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros no resucitaremos. Pablo dice sencillamente que lo que le sucedió a Cristo nos sucederá a nosotros. Si Él resucitó, entonces nuestra resurrección es posible. Él es nuestro Salvador. Por consiguiente, nosotros también resucitaremos. Si Él no resucitó, entonces no es posible ser resucitado y Él no es nuestro Salvador. La resurrección de Jesucristo va de la mano con nuestra resurrección. Él resucitó para vencer la muerte y para iluminarnos el camino para que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean resucitados y vivan para siempre con Dios. Negar la resurrección, ya sea de Cristo o de nosotros, quiere decir que nuestra fe es vana. Esta palabra vana en griego es mataía y significa infructífero o fútil, o sea que carece de sentido o de interés. Es decir, aún estamos en nuestros pecados. Si Jesucristo no ha resucitado de los muertos, entonces Él aún está muerto, aún está en la tumba. Por consiguiente, no hay redención ni perdón de pecados. ¡Qué consecuencia tan horrible! Pero Cristo ha resucitado. Él es la primicia de la cosecha, la primera resurrección de un hombre que nunca volverá a morir. El propio Jesús había resucitado a otros de los muertos, pero estos volverían a morir. Pero Cristo no. Cristo fue resucitado de los muertos para vivir para siempre, y de su resurrección fue la garantía que nosotros también seremos resucitados de los muertos. Por eso en Romanos 8:11 leemos que dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, mire qué maravilloso es saber que cuando usted le abrió su corazón a Cristo, el Espíritu Santo entró en usted y se convirtió ¿en qué? En un sello. Cuando usted lee en Apocalipsis, dice que el anticristo está por crear una marca y se le llama la marca de la bestia, y en esa marca está sintetizado el que le pertenece a Satanás. Pero usted no puede recibir esa marca porque usted tiene un sello. Alabado sea Dios. Acompáñenme en su Biblia, si es tan amable, a Efesios en el capítulo 1, carta a los Efesios de Pablo, en el capítulo 1, y permítame que le lea dos versículos. Versículo 13, Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, note, dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Déjenme que le explique algo. Usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted es salvo. Pero entienda algo, usted tiene adquirido un compromiso de mantener esa salvación. Porque muchas personas dicen: yo ya recibí a Cristo, yo soy salvo, yo puedo vivir y hacer lo que a mí me dé la gana, lo que yo quiera. Y eso no es así. Eso no funciona de esa manera. Si usted es salvo, usted tiene que mantener su salvación. Me explico. Pedro enseña en sus epístolas que debemos guardar nuestra salvación, dice, con temor y temblor. Temor y temblor. ¿Qué implicación es eso? Que yo debo de tratar de llevar una vida, aunque sea cristiano, conforme a lo que Dios quiere que lleve en mi vida.
no como yo lo considere o yo crea o me acomode mejor, sino yo tengo que cumplir con lo que Dios está diciendo. Vaya a la primera epístola de Pedro, por favor. Le quiero mostrar rápidamente algo. En el capítulo 1, vea conmigo el versículo 9, si está bondadoso. Por eso Pedro está explicando aquí y está diciendo: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, tenemos nosotros que hacerlo. Ahora usted dirá, ¿por qué? Pedro lo pone aquí muy dramático, lo pone muy duro también. Si usted va a la segunda epístola de Pedro, por favor, déjeme que se lo muestre. En el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, quisiera mostrarle el versículo 18 en adelante. Mire cómo dice Pedro: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente, note, habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en él. Es duro, ¿verdad? Porque no es una palabra suave la que está diciendo aquí Pablo. Pero ¿a quién le estará diciendo eso? A nosotros, a mí y a ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que mi responsabilidad es ser consecuente con la bendición que Dios me da al salvarme y al darme vida eterna y la promesa de la resurrección a través del Espíritu Santo que mora en mí. ¿Sabe por qué a muchas personas esto no les agrada, no les gusta? Porque implica un compromiso, y no nos gustan los compromisos, menos de esa naturaleza. Pero se nos olvida que ese compromiso va en función de nuestro propio beneficio, porque usted y yo en cualquier momento, no sabemos el día, ni la hora, ni el minuto, vamos a fallecer. Nuestro cuerpo va a dejar de funcionar y vamos a morir. No sabemos cuándo, gloria a Dios, pero vamos a pasar por ese umbral que todo ser humano pasa. Ahora, el problema es, después de traspasar ese umbral, ¿usted está seguro que no va a tener problema? Por eso es que Dios en su palabra nos hace reflexionar con detenimiento y con claridad en la mente y en el espíritu. Porque ya muerto usted no tiene alternativa. Hoy usted tiene alternativa. Hoy usted puede decir: sí, quiero el compromiso y quiero llevar una vida de acuerdo con Dios. Entiéndame algo, con religión no, porque ninguna religión salva. Solo salva a Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Y en la palabra de Dios usted encuentra la respuesta a esa interrogante que le surge a todo ser humano: ¿y qué voy a hacer con mi vida entonces? Ahí está en la palabra. El Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí. Es bien claro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea, Dios nos aclara con sencillez las cosas. Somos nosotros los complejos que no queremos aceptar las cosas de Dios, sino las queremos aderezar a nuestra forma y manera. No es así, mis amados hermanos. Yo a veces siento que tal vez a las personas no les agrada lo que les digo, pero yo voy a estar ante Dios como siervo de Dios y Él me va a decir: ¿qué les enseñaste? ¿Qué les dijiste? ¿Qué ejemplo le diste? Porque aquí está mi esposa, están mis hijos, están mis suegros, y ellos saben cómo es mi vida, y ustedes me conocen, muchos de ustedes también. Por lo tanto, sería un necio si yo tratara de engañarlos, diciéndoles que hagan cosas como los fariseos.
Jesús les dijo a los fariseos: ustedes cargan a un prosélito con cosas que ustedes jamás han cumplido ni van a cumplir. Yo no voy a venir a decirle a usted que haga algo que yo no hago. Yo tengo que predicar con mi vida, haciendo lo que le agrada a Dios. Tal vez a mí, honestamente, no me agrade, porque mi carne se enoja, mi carne pelea contra mí, no quiere. Pero yo tengo temor de Dios en mi corazón, y por eso yo trato de agradar a Dios. Y cuando le hable a usted, entiéndame que es por amor, no es por herirlo, no es por molestarlo, lastimarlo o incomodarlo. Tiene que haber alguien que el Espíritu Santo use para decirle a usted las cosas que usted no quiere oír. Y si usted está aquí es porque Dios lo ama. Y si le está diciendo estas cosas es porque le importa la vida suya a Dios. Dios nos ama de una manera increíble. Nos cuesta comprender eso, fíjense. Porque ninguno de nosotros fuimos enseñados a amar. Nuestros padres nos enseñaron a sonarnos, a lavarnos los dientes, a decir muchas gracias y buen provecho. Nos enseñaron muchos principios y cosas buenas en nuestras casas, pero le aseguro que no nos enseñaron a amar. No nos agarraron desde que nacimos, nos dijeron: tienes que amar a tu hermanita y a tu hermanito, tienes que amar a tu mamá, tienes que amar a tu papá, y sobre todo tienes que amar a Dios. Yo quiero que me entienda lo que le estoy diciendo. Generacionalmente, desde Adán, viene ese sistema humano que no enseña a amar. Por eso nos cuesta aprender a amar. Y han confundido el amor también del hombre y la mujer. ¿Por dónde cae una mujer rendida? Y los hombres, miren, los ojotes. Vemos lo que no debemos ver. Por eso no creemos en esa palabra, amor. Pero si usted quiere creer en esa palabra, la palabra se lo dice, la misma palabra de Dios. Porque en Primera de Juan, capítulo 4, dice claramente que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero es un amor diferente, no es un amor interesado, no es un amor fundamentado en intereses creados. Porque Cristo murió por usted y por mí, y aún no habíamos nacido, para que usted vea ese amor. Por eso ahí logra usted comprender Juan 3:16 cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no dice a los de tal religión o a los de tal iglesia, no dice así. Nosotros, ¿dónde estábamos antes? Hágame un favor, vaya a su Biblia a la carta a los Efesios en el capítulo 2. Perdón que me desvíe un segundito, pero me interesa que usted vea esto, porque tenemos que aprender a amar a Dios por toda la bondad y la misericordia que Él derrama cada día sobre nosotros. Aquí en el capítulo 2 de Efesios, desde el principio, en el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros, refiriéndose a usted y a mí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un día llegó una hermana a mi casa llorando, y no me quería decir por qué estaba llorando. Y al fin me comenzó a decir: es que te soñé, me dijo anoche. Ay, ¿qué te estaba haciendo? Le dije. No, me dijo, no me estabas haciendo nada. ¿Cómo estás llorando? No, me dijo, es que soñé que te habías muerto. ¿Cómo lloraba?
pero de veras era tan real que te moriste. Mira, le dije, que Dios te bendiga. Y se me quedó viendo así. ¿Por qué? Porque es un mensaje de Dios. Está diciendo que me voy a morir a mi carne y que voy a vivir espiritualmente. Ay, me dijo, yo no lo había visto así. Pues míralo así, le dije. Y en lugar de llorar, bendecime. Ponete contenta, reíte. Porque Dios nos hace nacer de nuevo. Se recuerda que así le digo a Nicodemo. Y Nicodemo le digo, ¿cómo voy a volver a nacer yo? Y así gordote y grandote como estoy en la matriz de mi madre, no vuelvo a caber yo. Y le digo al Señor, no te estoy hablando de cosas materiales. El nacimiento al que hago referencia es espiritual. No necesitas morirte. Si abres tu corazón para que yo entre a Él, vas a nacer de nuevo. Y nosotros hemos nacido de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces vemos nosotros aquí en nuestro mensaje. Si usted me acompaña, por favor, al versículo 20 ahora. Primera de Corintios 15, versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Miren qué maravilloso. O sea, que el clamor triunfal es que Él vive y que está sentado a la diestra del Padre. Ya no hay más, ¿y si no resucitó? Porque sabemos que Él resucitó. Por consiguiente, hermanos amados, todo lo anterior no tiene validez, lo que estábamos hablando negativamente, porque la predicación del Evangelio es necesaria. La palabra Evangelio en el griego quiere decir buenas noticias, ¿verdad? Y las buenas noticias es que usted tiene esperanza, y usted tiene esperanza también de conocer un nuevo modo de vida, una nueva manera de ser, y un lugar al que va a ir totalmente diferente al que usted se imaginaba, porque la fe es segura, trae salvación y también es fidedigna. La fe también nos ayuda a entender que los pecados ya fueron lavados con la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Por tanto, el expediente suyo y el mío está totalmente limpio. No tenemos nada en nuestra contra. Él ya nos lo quitó. Y los cristianos dicen que vamos al cielo cuando morimos y también resucitamos. Déjeme que le explique algo rápidamente. Cuando usted muere, su cuerpo se va a la tumba. Pero el tiempo que su cuerpo esté en la tumba va a ser consumido por la descomposición, la corrupción, y por lo tanto con los años lo único que va a quedar de usted va a ser polvo. Hay quienes tienen los huesos bien duros, fíjense, y ahí está el esqueleto todavía. Hay un principio físico que dice que la materia no puede ser destruida, solo se transforma. Cuando el Señor nos habla a nosotros de su promesa, nos dice que nuestro cuerpo va a ser nuevamente integrado, porque siempre hay personas que quieren ir como en contra de la palabra. En los Estados Unidos yo estaba hablando de esto en una predicación, y una persona al terminar llegó y me dijo, mire, y si a mí me tiran en el mar ya muerto y me comen los tiburones, y son unos 1000 tiburones, y todos se llevan un pedazo de mí, ¿qué va a hacer Dios? Dice cómo quieren torcer todas las cosas, porque no se ponen a pensar que Dios es todopoderoso. Vaya a su Biblia, a Jeremías 32, si es tan amable, y mire cómo dice ahí el verso 27. Jeremías 32, verso 27. Ahí dice Dios, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y hace una pregunta, retadora si usted quiere. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué puede ser difícil para Dios? Nada. Entonces Él va a integrar nuestro ser. Pero por favor vaya a su Biblia a Primera de Tesalonicenses, si es tan amable. Vamos a leer ahí una porción que me interesa que usted pueda compartir conmigo. Vamos a leer los versículos en el capítulo 4, los versículos 16 y 17. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Ahorita lo voy a alcanzar. Leemos que dice ahí la palabra. Note por favor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. ¿Cuánto dice su Biblia? Siempre con el Señor. ¿A qué altura volará un avión de esos que hacen sus travesías? Yo he oído hablar que son 10,000 pies. A 10,000 pies de altura usted no puede respirar ni soporta el frío. Y Él va a estar en alto, el Señor va a estar en alto. ¿Cómo un cuerpo como el suyo o el mío va a poder soportar eso? Porque nuestro cuerpo va a ser, si usted notó, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y se va a tardar el cuerpo en integrarse en la tumba o en el mar o donde sea que haya fallecido y llegar a la altura donde está Jesucristo, 1/5 de segundo. Si usted tiene reloj puede ver lo que es un segundo. Pues en la quinta parte de ese ligero movimiento de la aguja de su reloj va a hacer todo ese trámite que le estoy diciendo. Suena así fantástico, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Dios se sale del contexto de nuestra mente. Dios es sobrenatural, hermano. Amén. Fíjese que le voy a decir algo que usted lo va a ver hasta con indiferencia, pero que no se lo puede explicar. Dios está aquí entre ustedes y conmigo, y ustedes no lo han sentido. Aquí está el Señor. Y si no me cree, vaya a Mateo 18. Mateo 18:20 dice que donde 2 o 3 se reúnan en el nombre del Señor, ahí está Él. ¿Dónde dice? En medio de... El Señor está aquí con nosotros. Pero somos tan racionales, tan lógicos, tan científicos, si usted quiere, pues, tan objetivos, que no podemos creer que Él esté aquí con nosotros. ¿Quién cree que es el que me está poniendo las palabras en la boca? Dios es el Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Yo pasé 3 días preparando este mensaje y no me ha dejado que hable de lo que traía ahí. Él me ha puesto todo lo demás en la boca, pero Él es así, Él es Dios. Y yo tengo que ser como plasticina en la mano de Él, me tengo que dejar moldear, hacer la voluntad de Él, no mi voluntad, porque Él quiere bendecirlos de alguna forma a ustedes. Le voy a poner un ejemplo. En la iglesia me ha pasado varias veces que yo le digo: Señor, yo no quiero decir profecía. Señor, yo no quiero. Y Él me dice: tienes que hablar. ¿Y qué voy a hablar? Yo no sé ni qué voy a hablar. O sea, puro niño me pongo a veces berrinchudo. Y Él me toma y me hace hablar. Yo mismo me asombro porque estoy diciendo estas cosas. Pero porque es Él. ¿Qué necesita Él de mí? Que yo me deje usar. Eso quiere Él de usted. Que usted deje a un lado su orgullo, su autosuficiencia, y se vuelva como un niño y lo deje bendecirlo, porque lo que quiere es llenarlo. Mire, usted no me lo va a creer, pero dentro de usted hay un niño que está necesitando el abrazo de papá, ese abrazo cálido, tierno. Y no estoy tratando de manejar su mente, entiéndame lo que le quiero decir, porque yo quiero que usted descubra que el Señor quiere hacer eso con usted. Él sabe que usted tiene frío ahí adentro, y no me refiero al frío del tiempo. Es la necesidad de afecto que usted tiene. Ese niño que está dentro de usted quiere sentir el abrazo de su papi. Y Él viene a nosotros y nos abraza duro. Pero a veces somos tan duros que no sentimos, hermanos. Nuestro corazón se ha vuelto como de hielo. Pero cuando usted deja que su espíritu sea como un niño y comienza a percibir las cosas de Dios, lo que Él quiere hacer con usted, lo menos que Él puede hacer es darle esa ternura y ese amor que usted necesita. Lo que Él quiere es que usted disfrute su vida, pero que la disfrute con Él, porque lo necesitamos. Usted y yo no podemos, pero Dios sí lo puede todo. Déjeme que le lea una breve nota que le escribí en relación con esto que leímos. El mensaje que predicamos es el Evangelio o buenas nuevas del Señor resucitado, para darnos el privilegio glorioso de vivir para siempre en la presencia de Dios, de tener una relación personal e íntima con Dios, de ser perfeccionado y de servir a Dios frente a frente en un nuevo cielo y una nueva tierra. No hay manera en que los espíritus incorpóreos
puedan servir a Dios. A propósito, que es un espíritu incorpóreo. Hace falta un cuerpo, una persona íntegra y real para servir a Dios. Si no vamos a ser personas íntegras y reales, entonces no podemos estar vivos y servir a Dios. De la única manera que podemos vivir con Dios eternamente es que Dios resucite nuestro ser y lo perfeccione, cambiando su naturaleza corruptible por una naturaleza incorruptible y eterna, igual a la de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Eso quiere hacer Dios con nosotros, fíjense. Le voy a decir algo que tal vez le va a sonar un poco común. Cuando usted se ve en el espejo, ¿a quién quisiera ver ahí? Muchos quisieran ver a Brad Pitt, ¿verdad? Decir, ay. Pero y cuando se miran, ay Dios, chaparro, panzón y feo. Y este pelo, y estos ojos, y estas cejas. ¿Te has fijado que no nos gustamos? Queremos usar esas imágenes estereotipadas con que nos bombardea el comercio. Déjeme explicarle algo. Usted es una obra de arte hecha por Dios. Si usted va a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice eso. Usted es único. Fíjese que no hay otro ser como usted en la tierra. Aunque ahí le digan, ay, que hay 7 caras iguales. Mentira. Usted es único. Sus huellas digitales son únicas. En la historia de la humanidad, ninguna otra persona ha tenido sus huellas digitales. Porque Dios quería que entendiéramos que Él personalizó la obra de cada uno de nosotros. Cuando lo hizo a usted, rompió el molde. Usted es un ser maravilloso, único sobre la tierra. Ese mensaje nos lo ha dado Dios, pero no nos gusta. El que es chaparro quiere ser alto. El alto hasta se dobla. El flaco quiere llenarse más, hasta toma esteroides. Y el gordo, ¿qué no tomamos para ser flacos? Cerramos el pico, no comemos y andamos de mal humor. O sea, nunca estamos, ¿me entiende? Nunca estamos contentos con lo que tenemos, con lo que somos. Pero aquí el Señor está hablándonos para decirnos que somos un ser hecho a la perfección por Él. Un ser que Él nos va a amar siempre como somos. Yo conocí un caso triste de unas personas que conocí hace muchos años, y la esposa de él era bella y era delgadita, sí, pura bailarina de ballet. Y el esposo le dijo, el día que engordes te dejo. Y llegó el día y la dejó. ¿Cree usted que eso era amor? No, eso no es amor. Uno ama el interior, porque el exterior se pierde, pero el interior no. Y eso es lo que debemos amar en las personas, su interior. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. Rompe con esos estereotipos que nos da la sociedad. Entonces es maravilloso saber que el Señor resucitó, y concluyo el mensaje. Vaya al verso 57 si es tan amable. Primera de Corintios 15, 57. Mire cómo dice ese maravilloso párrafo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la victoria no es esfuerzo suyo ni mío. Él ya nos lo dio a través de su resurrección. Ahí está la certeza, el sello de credibilidad de que vamos a resucitar. Porque la muerte, la tumba y el pecado existen hoy, pero la esperanza y la certeza de que eso va a cambiar nos la da Dios en su palabra. Vaya en su Biblia a Oseas capítulo 13, si es tan amable, versículo 14. Oseas 13, 14 dice de la siguiente manera. Aquí está hablando Dios y dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Mire qué palabras. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mí. O sea, la muerte no tiene ya poder sobre usted ni sobre mí, porque por creer en el Señor somos eternos. Tenemos vida eterna por medio del Señor. Ahora, también tenemos victoria sobre el pecado. Usted me va a decir, pero usted peca, sí, pero yo ya tengo la victoria sobre el pecado. Vaya a Romanos, si es tan amable.
Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo, ¿qué dice? Bajo la gracia. Por tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos la bendición de que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, y también la ley no puede condenarnos ni estar sobre nuestra vida, porque el Señor ya la apartó de nosotros por vivir en la gracia de Él. Mire qué cosa más maravillosa. Y por último tenemos victoria también sobre la tumba, porque en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo Señor nuestro. Mire qué maravilloso es saber que no podemos morir. Por eso dice el Señor a través de Pablo, cuando se les muere un ser querido, estoy parafraseando, dice, no lloren como los que no tienen esperanza, porque en Cristo nos están esperando. Y en el momento en que partamos, nos vamos a reunir con ellos. Mire, a mí me embarga el corazón eso. Mi hermana murió el año pasado, y antes de morir me dijo, te voy a estar esperando. Amén, le dije. Por supuesto, cuando salí de ahí lloré, porque a todos nos dan ganas de llorar cuando nos despedimos de alguien, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Ya no es un viaje incierto. Es un viaje que sabemos nosotros el lugar donde nos están esperando y quiénes nos están esperando. Amén. Por eso la resurrección de Cristo el día de hoy es maravilloso para nosotros, hermanos. Es lindo saber que vamos a tener nosotros vida juntamente con Él. Verso 58. Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias porque hace más de 2000 años, Señor, estaba creciente el impacto tuyo sobre esta tierra. Y al morir, Señor, tú resucitaste y nos diste a nosotros esta esperanza maravillosa de gloria, de vida eterna, de liberación de todas las ataduras que tenemos en esta tierra. Gracias, Señor, porque esta responsabilidad la tenemos que seguir a través de tu verdad. Gracias, Señor, porque abunda tu gracia y tu bendición sobre nosotros. Y ayúdanos, Señor, a que actuemos según la verdad positiva y apártanos para dejar atrás lo negativo. Ayúdanos a ser personas positivas en todo, con la esperanza y la gloria de tu palabra, con la firmeza de tu presencia y de tu amor. Señor, cada uno de tus hijos y de tus hijas en este lugar están aquí en este sitio no para matar el tiempo, tú lo sabes, Señor, no para distraerse. Te vinieron a buscar a ti, Señor, y yo te agradezco porque tú estás con ellos, porque tú estás poniendo en ellos ese sello de amor tuyo. Estás saciando la necesidad que cada uno de ellos siente en su corazón. Estás consolando sus vidas, Señor. Estás quitando la tristeza y estás poniendo un manto especial de gozo tuyo. Estás quitando la desesperanza y estás llenando de esperanza sus corazones. Estás manifestándote a sus vidas, Señor, para darles el consuelo, la fortaleza y el respaldo que cada uno de ellos necesita. Señor, te pido que esta mañana tú hagas un milagro especial. Transforma sus estados de ánimo, Señor. Quítales la preocupación y la tristeza, el afán y la ansiedad, y llénalos de la seguridad del cumplimiento de tus promesas. Quita de ellos, Señor, el abatimiento y el cansancio y dales vigor y energía. Quita las dudas, Señor, que son espíritus inmundos, y ministrales el Espíritu Santo para que crean verdaderamente como niños, Señor. Que tu palabra sea una realidad en sus corazones. Y en esta mañana, Padre, también te ruego que tengan gozo y salud. Te pido que toda enfermedad salga de sus vidas. Te pido, Padre, que sus cuerpos sean cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo, que sean lavados y limpiados, no solo del pecado, sino de toda enfermedad, la cual yo reprendo y echo fuera de sus cuerpos
en el nombre de Jesús. Señor, todo mal pensamiento y todo negativismo yo lo echo fuera de ellos y te ruego que el poder de la palabra les inyecte optimismo en sus vidas, Señor. Y con amor tuyo, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la esperanza de que esta tarde mediten en tu resurrección y en todas las implicaciones de bendición que tiene para sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor